En la gélida madrugada de una primavera prematura en Wyoming, descubrieron a una joven de 16 años llamada Kaya, amarrada a una cerca oxidada de alambre de púas con los brazos ensangrentados, el vestido desgarrado y apenas respirando. Su padre la había abandonado allí para que pereciera por rechazar un matrimonio forzado, y la gente del pueblo permaneció indiferente. Sin embargo, un hombre, Silas Harlan, un ganadero solitario y viudo que aún sufría por la pérdida de su familia, pasó por ese lugar aquella mañana. Lo que sucedió después nadie lo anticipó. Antes de seguir, dinos desde dónde estás siguiendo esta historia. El alba se extendió por las praderas de Wyoming, como una herida abierta en el firmamento derramando tonos pálidos sobre la tierra congelada. Silas Harlan detuvo su caballo jalando las riendas, parándose en la cima de una pequeña colina para contemplar la extensión de su rancho. El viento helado atravesaba su abrigo de lana, como si fuera una simple hoja trayendo consigo el olor metálico de la nevada que se aproximaba. Había recorrido los límites de su propiedad cada amanecer durante los últimos 5 años desde aquel momento. Desde que ya no encontraba motivo para permanecer en la cabaña hasta que el sol estuviera en lo alto. Esta rutina le proporcionaba un sentido cuando todo lo demás parecía vacío, un recordatorio de que aún tenía algo que custodiar, aunque solo fueran alambres oxidados y terreno pedregoso. Su respiración formaba pequeñas nubes mientras guiaba a su yegua por el camino conocido. Las vacas y piacos se habían reunido cerca del riachuelo, buscando protección del viento inclemente, y él las contó mecánicamente, confirmando que estaban todas. Ninguna había conseguido romper la cerca durante la noche, ninguna se había extraviado hacia las tierras de otros ganaderos, donde podría ocasionar conflictos que él no tenía ánimos para resolver. Fue en ese momento cuando la divisó. Inicialmente creyó que era un montón de ropa abandonada atrapada en el alambre de púas, como los ocasionales pedazos de periódico que el viento arrastraba desde el pueblo. Pero conforme se aproximaba a aquella forma indefinida, fue revelando una silueta humana, brazos, piernas, y la curva de una espalda doblada. «Santo cielo», susurró, desmontando de su caballo antes de que éste se detuviera por completo. Era una muchacha joven, que no podría tener más edad que la que tendría Susara, si el destino le hubiera permitido crecer. Sus manos estaban sujetadas con alambre de púas, las muñecas en carne viva, donde había intentado liberarse de sus ataduras. Su vestido estaba hecho jirones y manchado de sangre, y su piel mostraba el tono azulado característico de la hipotermia, pero aún respiraba aunque débilmente con pequeñas volutas de vapor, escapando de sus labios agrietados. Silas había presenciado suficiente muerte durante la guerra para reconocer cuando alguien se encontraba al borde del final. Esta jovencita tenía quizás unas horas, tal vez menos, si la abandonaba allí. «Tranquila», murmuró, aunque ella parecía inconsciente. «Voy a sacarte de aquí». Sus manos temblaron levemente mientras extraía los alicates de su cinturón, no por el frío, sino por la rabia que se encendía en su interior. Cualquiera que hubiera perpetrado esto, quien hubiera atado a una niña a una cerca de alambre de púas y la hubiera dejado morir, merecía algo más severo que la justicia. El alambre había penetrado profundamente, y él trabajó con delicadeza para soltar cada vuelta sin provocar más heridas. Cuando finalmente cortó la última atadura, ella se desplomó hacia adelante, y él la sostuvo contra su pecho. Su peso era alarmantemente bajo. Sus huesos parecían tan frágiles como los de un pajarillo. «¿Me escuchas?», preguntó con suavidad, pero ella no respondió. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, perdida en algún lugar entre la conciencia y la oscuridad. Silas la envolvió en su abrigo y la alzó con cuidado, impresionado por su ligereza. Su caballo se inquietó cuando se acercó con su carga, pero se tranquilizó al oír su voz sosegada. Montar con ella en brazos resultó una tarea ardua, pero consiguió acomodarla contra su cuerpo manteniéndola estable, mientras guiaba su montura hacia la cabaña. El trayecto pareció eterno. Cada paso del caballo amenazaba con agravar sus lesiones. Las ráfagas heladas del viento podrían arrebatarle el escaso calor que aún conservaba en su cuerpo. Silas se sorprendió a sí mismo susurrando palabras de ánimo que no había pronunciado en años, haciendo promesas cuyo cumplimiento no podía garantizar. «Todo saldrá bien», repetía incesantemente.
Estás a salvo conmigo. Todo saldrá bien. Su cabaña emergió al fin, entre la bruma del amanecer diminuta y solitaria, como un peñasco en medio del mar. Había edificado esta vivienda con sus propias manos tras la guerra, imaginando que sería el hogar de la familia que soñaba formar. Ahora se asemejaba más a un mausoleo repleto de ecos de voces que jamás volverían. Logró desmontar sin dejar caer a la muchacha, aunque el esfuerzo le dejó sin aliento. Sus músculos protestaron mientras la transportaba por los escalones del porche, pero no se detuvo hasta alcanzar el interior resguardándola del viento cortante. La depositó con delicadeza en su cama, la única que quedaba en la cabaña desde que incineró la cuna de Sara años atrás. Sus manos actuaron por instinto encendiendo la estufa, poniendo agua a calentar, reuniendo los materiales médicos que había aprendido a utilizar durante la guerra. Había jurado no volver a extraer alambre de púas de la carne humana, pero los juramentos eran como metanfetamina que se quebraba ante las pruebas de la vida. Mientras trabajaba limpiando meticulosamente cada herida, cortando la tela ensangrentada de su vestido, para acceder a los cortes más profundos, se encontró examinando sus facciones. Era hermosa, a pesar de los hematomas que oscurecían su mejilla y el labio roto, pero había algo más allá de su belleza física. Algo en la manera en que mantenía la mandíbula tensa, incluso inconsciente, como si batallara contra algo hasta en sus sueños. «¿Quién te ha hecho esto?», murmuró aplicando ungüento en las heridas más profundas. ¿Y por qué ella permaneció en silencio? Por supuesto. Pero mientras limpiaba y vendaba sus muñecas con tiras de sábana limpia, los ojos de ella se abrieron lentamente. Eran de un gris tormentoso como nubes cargadas de lluvia, y por un instante se fijaron en su rostro con una lucidez que lo desconcertó. «¿Estás segura aquí?», susurró con voz suave y tranquilizadora. «No temas». Ella parpadeó 2 veces, sus labios temblaron como intentando formar palabras, pero ningún sonido emergió de su garganta, y segundos después sus párpados volvieron a cerrarse. Silas completó la curación de sus heridas en completo silencio. Luego la arropó con cada manta que pudo encontrar en la cabaña. Sabía que pronto la fiebre haría su aparición, y entonces, solo entonces, descubriría si había llegado a tiempo para salvarla. Se acomodó en la silla junto al lecho, la misma donde había pasado incontables noches velando a su esposa durante la fiebre que finalmente se la arrebató. Los recuerdos amenazaron con sofocarlo, pero los reprimió con firmeza. Esta joven necesitaba su atención, ahora no sus fantasmas del pasado. En el exterior el viento comenzó a ulular alrededor de la cabaña y los primeros copos de nieve empezaron a golpear los cristales. Silas se levantó para alimentar la estufa con más leña. Retornó a su vigilia pensativo. Había encontrado a esta muchacha por alguna razón, aunque desconocía cuál. Quizás simplemente porque ningún ser humano merecía perecer en soledad atado como un animal. O tal vez había algo más. Quizás había transcurrido demasiado tiempo viviendo como una sombra en su propia casa, y esta joven herida y silenciosa representaba su oportunidad de recordar lo que significaba sentirse vivo. Mientras la nevada arreciaba transformando el paisaje en un desierto blanco, Silas Harlan se preparó para su larga vigilia. Había preservado una vida hoy. Ahora debía decidir qué hacer con ella. Y en lo más profundo de su ser, donde había enterrado su corazón bajo años de dolor y remordimiento, algo pequeño y frágil comenzaba a renacer. Algo que se asemejaba peligrosamente a la esperanza. Esta historia nos ha llevado mucho tiempo prepararla y narrarla. Así que si estás disfrutándola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Retomando la narración, la nevada persistió durante 3 días completos, y Silas apenas se apartó de su puesto junto a la cama. Dormitaba brevemente, despertándose sobresaltado cada vez que ella se movía o emitía suaves quejidos entre sueños. La fiebre apareció tal como él había anticipado, provocando que su frente ardiera y que susurrara palabras ininteligibles en la penumbra. Al llegar el 4.º día, cuando por fin el sol logró atravesar el manto de nubes, ella abrió los ojos, y esta vez permaneció consciente. Silas se encontraba alimentando la estufa cuando escuchó movimiento.
Al girarse, la encontró incorporada recostada sobre las almohadas que él había dispuesto cuidadosamente. Sus ojos grises lo examinaron con tal intensidad que sintió como si pudiera ver a través de su alma. «Agua», solicitó con voz ronca y apenas audible, pero era la primera palabra coherente que pronunciaba. Le sirvió agua fresca del pozo y se aproximó con cautela como si se tratara de una criatura silvestre que pudiera escapar en cualquier momento. Bebió ávidamente antes de volver a mirarlo. «¿Dónde estoy?» «En mi rancho», respondió Silas manteniendo un tono suave. «Te encontré junto a la cerca norte. Estabas...» Hizo una pausa, evitando reavivar su trauma. «Estabas herida». Ella asintió pausadamente, como recuperando fragmentos de memoria. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia sus muñecas vendadas, pero se detuvieron. «¿Cuánto tiempo?» «4 días». Kaya cerró los ojos momentáneamente antes de abrirlos de nuevo. «¿Por qué me ayudaste?» La pregunta lo desconcertó. En su experiencia nadie cuestionaba por qué había sido salvado. Otros solían preguntar cómo escapar, o cuándo podrían marcharse, o si estarían a salvo. Pero ella quería entender sus motivos, como si la compasión humana fuera algo tan extraordinario que necesitara justificación, porque necesitabas auxilio, respondió él con naturalidad. Ella lo observó detenidamente durante un largo instante. Luego asintió como si aquella simple respuesta fuera suficiente. Permanecieron en silencio mientras ella terminaba de beber el agua. Al terminar le devolvió el vaso. «Me llamo Kaya», se presentó finalmente. «Silas». «Silas», repitió ella saboreando el nombre. «Gracias». En los días posteriores, Kaya fue recuperándose paulatinamente. Inicialmente apenas lograba incorporarse sin sentir vértigo, pero poco a poco fue recobrando su vitalidad. Silas le había prestado su única camisa de repuesto para que tuviera algo limpio que usar mientras él lavaba y reparaba su vestido rasgado. Ella deambulaba por la cabaña con pasos precavidos, investigando con la curiosidad silenciosa característica de alguien que ha estado confinada durante un período prolongado. Fue Kaya quien descubrió la Biblia de Marta. Silas volvió de revisar el ganado una tarde, y la encontró sentada junto a la ventana con el libro sagrado abierto sobre sus piernas. Sus dedos acariciaban las páginas amarillentas con delicadeza, aunque no leía el texto. En cambio, sostenía una fotografía parcialmente quemada, que servía como marcador en el libro de Isaías. Era el único vestigio que conservaba de la única imagen de Marta y Sara juntas. Los bordes estaban chamuscados por el incendio que había destruido su primera vivienda, pero sus rostros permanecían intactos, sonriendo desde una época cuando todo tenía sentido. «Perdón», se disculpó Kaya apresuradamente, comenzando a cerrar el libro. «No debería haber...» «No te preocupes», la interrumpió Silas, aunque su voz sonaba más ronca de lo que pretendía. «Eran mi esposa y mi hija». Kaya contempló la fotografía nuevamente, luego a él. «Tienen tus ojos. Partieron hace 5 años». Ella asintió sin indagar en detalles que él evidentemente prefería no compartir. En su lugar cerró el libro con cuidado y se lo ofreció, pero él negó con la cabeza. «Puedes leerlo si lo deseas». Marta hubiera querido que alguien le diera uso. «¿Puedo leer?», preguntó Kaya. Y había algo en su tono que insinuaba que no era una habilidad que pudiera dar por hecha. «Tu padre no te enseñó». Su semblante se endureció. «Mi padre pensaba que demasiada educación era perjudicial para las mujeres. Decía que nos volvía problemáticas». Silas sintió cómo esa familiar indignación se encendía nuevamente en su pecho. «Él fue quien te amarró a esa cerca». Kaya no respondió directamente, pero no hacía falta que lo hiciera. La respuesta estaba en la tensión de sus hombros, en la manera en que sus manos se cerraron formando puños. «No tienes que volver con él», dijo Silas con suavidad. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Ella lo miró fijamente con esos ojos grises penetrantes. «La gente comenzará a murmurar». «Que murmuren». Un hombre soltero dando refugio a una joven. Sacarán conclusiones. «Entonces serán conclusiones equivocadas», afirmó Silas con firmeza. «Esta casa necesita recuperar su vitalidad».
Y tú necesitas un lugar seguro. Es un acuerdo que beneficia a ambos. Una semana más tarde, Ruthie McGraw apareció en su entrada. Silas había escuchado el carruaje aproximándose y salió al porche para interceptarla antes de que llamara. Ruthie era una buena persona, pero tenía una lengua afilada y ojos que observaban demasiado. Si había venido hasta aquí era porque los rumores habían llegado a sus oídos. «Buenos días, Silas», saludó descendiendo de su carruaje con la destreza práctica de alguien habituada a valerse por sí misma. «He venido a conocer a tu huésped». «Ruthie, ahórrate las explicaciones», dijo haciendo un gesto con la mano. «Ya sé lo que dicen en el pueblo, y la mitad tiene cerebro de gallina. Pero si hay una muchacha lastimada aquí, necesita atención femenina». Como si hubiera estado aguardando su momento, Kaya apareció en la puerta detrás de Silas. Había estado ayudando con las tareas del hogar a pesar de sus protestas, insistiendo que necesitaba mantenerse activa. Ahora permanecía quieta observando a la mujer mayor con la misma precaución con la que había estudiado a Silas inicialmente. Ruthie la examinó detenidamente, notando las vendas que aún cubrían sus muñecas, la palidez que persistía en su rostro, y cómo se mantenía sutilmente alejada como preparada para escapar en cualquier momento. «Tú debes ser Kaya», dijo Ruthie, su voz tornándose inmediatamente maternal. «Me llamo Ruthie McGraw. Vivo en el rancho vecino». «Señora McGraw», respondió Kaya con formalidad. «Por favor, llámame Ruthie, querida. ¿Me permites pasar? He traído algunas cosas que podrían serte útiles». Silas se apartó y Ruthie entró portando una cesta que emanaba el aroma del pan recién horneado y algo más. Algo que transformaba la cabaña de un simple refugio a un verdadero hogar. Durante la hora siguiente, Silas observó mientras Ruthie realizaba lo que solo podría describirse como un silencioso acto de magia. Sin realizar preguntas directas ni emitir juicios, logró que Kaya se relajara de una manera que él no había conseguido en todas sus semanas juntos. Pronto ambas mujeres estaban sentadas a la mesa compartiendo té y galletas, conversando en voz baja sobre asuntos que él no pretendía comprender. Fue solo cuando Ruthie se disponía a marcharse que miró directamente a Silas con sus perspicaces ojos. «La gente del pueblo está hablando», comentó, preguntándose sobre su origen y cuánto tiempo permanecerá. «Que se pregunten», respondió Silas. Ruthie asintió aprobatoriamente. «Esa es la actitud correcta». Pero Silas, su tono se volvió serio. «Si su madre viene buscándola, necesitarás aliados. No puedes enfrentarte a todo el pueblo tú solo». «No tengo intención de enfrentarme a nadie. A veces las batallas nos encuentran sin que las busquemos», dijo Ruthie suavemente. «Solo piénsalo». Aquella noche, después de la partida de Ruthie, Silas y Kaya, se acomodaron junto al fuego como lo habían hecho cada noche desde que ella recuperó las fuerzas suficientes para levantarse. Normalmente compartían estas horas en un silencio confortable, él dedicado a tallar madera o leer, mientras ella se ocupaba remendando ropa o simplemente contemplaba las llamas danzantes. Sin embargo, esa noche fue diferente. Kaya rompió el silencio. «Mi padre es Ezequiel Brandt», reveló sin rodeos. «Tiene una granja a unas 20 millas al este. Se considera a sí mismo una especie de predicador». Silas continuó manipulando el trozo de madera que tallaba, pero sus sentidos estaban completamente enfocados en las palabras de ella. «Pretendía casarme con Josiah Whitmore, un hombre de 43 años que ya había enterrado a 2 esposas. Cuando me negué, se detuvo rozando inconscientemente sus muñecas. Declaró que si no podía ser una hija obediente, entonces dejaba de ser su hija. Y me abandonó atada para morir, para meditar sobre mis pecados», pronunció con amargura. «Imagino que creía que Dios me salvaría si era merecedora, o me llevaría si no lo era». Silas sintió sus manos tensarse alrededor de la madera. «¿Y si vuelve a buscarte?» Kaya alzó la mirada hacia él, y por primera vez desde su encuentro, él distinguió una chispa feroz y determinada en sus ojos. «Entonces descubrirá que ya no soy la misma joven que dejó a su suerte». Las brasas apenas iluminaban cuando el sonido de cascos resonó en el patio.
Silas apartó la vista de su talla y Kaya se tensó como un animal que presiente el peligro. Habían transcurrido 2 semanas desde aquella conversación junto al fuego, 2 semanas de una paz frágil que ambos sabían temporal. «Quédate dentro», susurró Silas incorporándose y tomando su rifle. Pero Kaya ya se había deslizado hacia la ventana corriendo levemente la cortina para mirar. Su rostro palideció como la nieve invernal. «Es él», musitó. «Es mi padre». Ezequiel Brandt era un hombre imponente y severo, con una postura erguida que delataba la convicción inquebrantable de quien se cree respaldado por la divinidad. Incluso a cierta distancia Silas podía percibir la ira que emanaba de cada fibra de su ser, mientras descendía de su montura. No había llegado en solitario. Un segundo jinete permanecía sobre su caballo escrutando la cabaña con una mirada cargada de hostilidad. Silas se aproximó a la entrada, pero antes de que pudiera alcanzar el pomo, Ezequiel ya estaba aporreando la puerta con una fuerza que hacía estremecer toda la estructura. «Harlan, sé perfectamente que está ahí dentro. Abra inmediatamente». Silas inhaló profundamente y abrió la puerta manteniendo su rifle discretamente visible. Ezequiel Brandt resultaba aún más intimidante de cerca, con unos ojos del mismo tono grisáceo que los de Kaya, pero carentes de cualquier calidez. Su barba meticulosamente recortada y su vestimenta inmaculada a pesar del trayecto, junto con una Biblia negra que sostenía bajo el brazo como si fuera un arma, completaban su imagen. «Señor Brandt», pronunció Silas con tono neutro. «Entrégueme a mi hija», exigió Ezequiel sin rodeos. «Sé con certeza que la tiene aquí. Media población la ha visto. Su hija es libre de marcharse cuando lo desee». «Mi hija es una menor bajo mi tutela legal», bramó Ezequiel agitando un documento. «Estos papeles certifican mi autoridad paternal. O viene conmigo ahora mismo, o tendré que recurrir al sheriff». Silas percibió el movimiento de Kaya tras él, pero mantuvo su mirada fija en Ezequiel, reconociendo la violencia latente en su postura. ¿Y si ella se niega a acompañarle? Sus deseos son irrelevantes, sentenció Ezequiel con desdén. «Es una niña desobediente que necesita disciplina. He concertado su matrimonio con un hombre respetable capaz de controlarla». El rostro de Ezequiel se ensombreció. «No sé de qué habla. Mi hija abandonó el hogar como la pecadora rebelde que es. Si resultó lastimada fue por su propia desobediencia». «Mentiroso», resonó una voz detrás de Silas. Kaya emergió de las sombras, colocándose junto a él con la cabeza erguida en señal de desafío. Las semanas de alimentación adecuada y reposo habían restaurado el color a su rostro, pero más significativo aún, había recuperado algo que creía perdido: su voz. «Calla», pronunció Ezequiel con un tono que podría haberse interpretado como paternal, si no fuera por la amenaza velada que ocultaba. «Hija mía, has estado viviendo en pecado. Regresa a casa conmigo ahora y podremos olvidar esta transgresión». «No», respondió Kaya con firmeza. «No iré a ningún lado contigo». El hombre que permanecía montado finalmente intervino. «Ezequiel, quizás deberíamos llamar al sheriff de inmediato». «Sí», concordó Ezequiel, dejando caer por fin su máscara de paciencia. «Josiah tiene razón. Si no va a ser sensata, tendremos que resolverlo por la fuerza». Josiah. Así que este era el hombre con quien Ezequiel pretendía forzar a Kaya a contraer matrimonio. Silas lo examinó detenidamente. Cuarentón de ojos diminutos y maliciosos, con la blandura característica de alguien que había prosperado a costa del sufrimiento ajeno. Sus manos suaves y delicadas delataban la ausencia de trabajo honrado. «No toleraré violencia en mi propiedad», advirtió Silas con voz queda y amenazante. «¿Su propiedad?», se mofó Ezequiel. «Un secuestrador de niñas no tiene derecho a hablar de propiedad. No secuestré a nadie. La encontré moribunda en mis tierras y la salvé». «Mentiras. Ella escapó y usted la corrompió. Miren cómo viste viviendo sola con un hombre». Silas avanzó un paso y Ezequiel retrocedió involuntariamente. «Cuide sus palabras, Brandt. Está hablando de una mujer bajo mi protección». «¿Su protección?», escupió Ezequiel. «Todos sabemos qué clase de protección ofrece un hombre soltero a una joven».
Fue en ese preciso instante cuando apareció el sheriff Bort Keller, como si hubiera estado aguardando el momento exacto para intervenir. Su caballo se acercaba al trote por el camino polvoriento, y Silas comprendió con amargura que todo había sido orquestado. Ezequiel no había venido con intenciones de dialogar. Su verdadero propósito era reclamar lo que consideraba suyo por derecho natural. El sheriff Keller, un hombre de mediana edad que había mantenido la paz en el condado, evitando meticulosamente cualquier situación comprometedora, descendió de su montura con movimientos pausados, evidentemente incómodo, con el escenario que se desarrollaba ante él. Silas, saludó con un gesto seco. Ezequiel Josiah. Su mirada se detuvo brevemente en Kaya para luego desviarla rápidamente como si el simple acto de observarla le resultara insoportable. «Sheriff», intervino Ezequiel sin perder tiempo. «Este individuo se resiste a devolverme a mi hija. Poseo documentación legal que certifica mi custodia». Keller examinó los papeles que Ezequiel le extendía con aparente desinterés. «Los documentos parecen correctos», murmuró. «Eso es todo», protestó Silas con incredulidad. «Ni siquiera considerará preguntarle su opinión». «Silas», respondió Keller con evidente fatiga. «Sabes perfectamente que un padre posee derechos legales sobre sus hijos menores. No puedo interferir en eso. Incluso si existieran acusaciones de intento de homicidio, se necesitarían pruebas contundentes. Las pruebas están marcadas en sus muñecas», señaló Silas indicando las cicatrices aún visibles bajo los vendajes. «Heridas autoinfligidas en su intento por escapar», explicó Ezequiel con voz melosa. «Como mencioné, es una joven problemática». Kaya finalmente rompió su silencio con voz firme a pesar del temblor visible en sus manos. «Sheriff Keller», declaró. «Mi padre me ató a una cerca de alambre de púas y me abandonó para morir porque me negué a casarme con ese hombre». Señaló a Josiah, quien respondió con una sonrisa que revolvió el estómago de Silas. «Siempre ha tenido una imaginación desbordante», comentó Ezequiel con fingida tristeza. «Es parte de su condición», respondió Ezequiel. «Sheriff, solo queremos llevarla de vuelta a casa donde podrá recibir la orientación adecuada». Keller se giró hacia Silas con una mirada implorante. «Escucha, entiendo tus buenas intenciones, pero debemos respetar la ley. Si no la entregas por voluntad propia, me veré obligado a arrestarte por secuestro». «¿Secuestro?», bramó Silas indignado. «Es cierto que la salvé», intervino Keller. «Pero desde el punto de vista legal, retener a una menor contra los deseos de sus padres constituye secuestro independientemente de las razones». Silas sintió cómo la trampa se cerraba inexorablemente a su alrededor. Todo había sido meticulosamente calculado. Los documentos legales, la presencia de Josiah como testigo, la participación del sheriff para otorgar legitimidad oficial. Ezequiel lo había previsto todo. «Sheriff», interrumpió una voz femenina. «Espero que no esté considerando arrestar a este hombre por un acto de caridad cristiana». Todos voltearon para ver a Ruthie Magro, aproximándose en su carruaje acompañada por 3 mujeres más, incluyendo a la señora Chen, propietaria de la pensión del pueblo. Más carruajes se divisaban acercándose por el camino. Ezequiel frunció el ceño con disgusto. «Esto es un asunto familiar, señora McGraw. No le incumbe. Todo lo relacionado con el bienestar de las jóvenes me incumbe», replicó Ruthie con firmeza descendiendo de su carruaje. «Y es bastante revelador que ella prefiera quedarse aquí antes que irse con usted». «Es menor de edad», insistió Ezequiel. «No tiene opción en este asunto». «Oh, pero sí la tiene», declaró una nueva voz. Emory Klein se aproximaba corriendo desde el pueblo. Evidentemente había venido a toda prisa. Sus mejillas estaban enrojecidas por el esfuerzo, pero su mirada era decidida. «Tengo algo importante que decir sobre esto. Un niño no tiene voz en asuntos de adultos», espetó Josiah despectivamente. Pero Emory ignoró el insulto y se dirigió directamente al sheriff. «Vi lo que sucedió, Sheriff Keller. Vi cuando el señor Brandt encadenó a Kaya a esa cerca». Un silencio sepulcral descendió sobre la multitud.
Ezequiel se tensó visiblemente mientras Josiah intercambiaba una mirada inquieta con él. «Falsedades», espetó Ezequiel con voz gélida. «El muchacho inventa historias para impresionar a la chica». «No estoy inventando nada», replicó Emory con voz temblorosa pero firme. «Estaba cazando conejos ese amanecer. Temprano. Los observé. Vi cómo la encadenó allí y se marchó». El sheriff Keller mostraba ahora una evidente incomodidad. La presencia de testigos alteraba completamente la situación, especialmente con media docena de distinguidas señoras del pueblo, pendientes de cada palabra. «Ezequiel», pronunció pausadamente. «Quizás deberíamos...» «No», bramó Ezequiel, perdiendo al fin su estudiada compostura. «Es mi hija, mi posesión. Nadie me dictará qué hacer con mi propia sangre». Y allí quedó expuesta finalmente la verdad cruda y repugnante bajo la luz del atardecer. No era cuestión de amor paternal ni de rectitud religiosa. Era sobre dominio, sobre posesión, sobre un hombre incapaz de tolerar que alguien, especialmente una mujer, lo desafiara. Kaya avanzó un paso, y cuando habló su voz transmitía una autoridad que Silas jamás había percibido. «No soy propiedad de nadie, soy un ser humano. Y elijo permanecer aquí». La brisa atravesó el claro cargando el peso de las decisiones pendientes. Silas percibió que algo estaba transformándose, que esta confrontación trascendía a Kaya y su padre. Se trataba de definir qué clase de comunidad querían ser, qué tipo de justicia estaban dispuestos a defender. Ezequiel escrutó los rostros reunidos. Observó la determinación en las miradas femeninas, la vergüenza en el semblante del sheriff, la furia protectora de Silas. Un destello calculador cruzó su expresión. «Bien», pronunció finalmente con voz peligrosamente serena. «Si esta es la clase de comunidad que toleran que así sea. Pero esto no ha concluido». Miró fijamente a Kaya, quien sostuvo su mirada sin vacilar. «Tienes 3 días para meditar sobre tus transgresiones, hija. 3 días para volver a casa por tu propia voluntad». Después se encogió de hombros con un gesto que sugería que el desenlace era inevitable. Montó su caballo con Josiah siguiéndole y partieron al galope. Mientras se desvanecían por el sendero, Silas comprendió que las verdaderas contiendas apenas comenzaban. El silencio que siguió a la partida de Ezequiel pesaba más que cualquier tormenta. Silas permaneció observando hasta que los jinetes se perdieron de vista. Luego se giró hacia el grupo congregado en su patio. Las mujeres intercambiaban miradas de preocupación. El sheriff Keller daba la impresión de desear estar en cualquier otro lugar, mientras Kaya permanecía inmóvil cual estatua con los puños apretados a sus costados. 3 días, susurró Ruthie quebrando el silencio. «No es mucho tiempo». «Es suficiente», declaró Kaya, y había algo en su tono que captó la atención de todos. Ya no era la joven destrozada que Silas había encontrado junto a la cerca. Ahora mostraba una fortaleza interior forjada por semanas de recuperación y esta primera prueba de fuego. «Es suficiente para prepararnos». El sheriff Keller carraspeó incómodamente. «Kaya, quizás deberías considerar...» «¿Considerar qué?», lo interrumpió ella. «Volver con un hombre que me abandonó a morir. Casarme con alguien que me ve como ganado para comerciar la ley». «La ley», intervino Ruthie con firmeza, «también prohíbe que los padres intenten asesinar a sus hijos. ¿No es así, sheriff?» Keller se removió inquieto bajo las miradas acusadoras de las mujeres. «Si existiera evidencia creíble de intento de asesinato, tenemos un testigo», señaló la señora Chen. El joven Emory lo presenció todo. «Un testimonio de un menor contra un adulto respetado de la comunidad», suspiró Keller. «Un juez podría, ¿no...» «Entonces debemos encontrar más evidencia», interrumpió Ruthie. Se volvió hacia las otras mujeres. «Algunas de nosotras hemos guardado secretos sobre Ezequiel Brandt durante años. Ya es momento de romper el silencio». En la hora siguiente, mientras Silas y Kaya escuchaban atentamente los testimonios, comenzaron a fluir. La señora Chen mencionó los inexplicables moretones que había notado en la señora Brandt antes de su fallecimiento. Otra vecina recordó haber visto a Kaya en el pueblo con marcas que Ezequiel justificaba como accidentes del campo. Emory, tomando valor,
Relató detalladamente lo que había presenciado aquella gélida mañana. Ezequiel arrastrando a Kaya desmayada hacia la valla, sujetándola con alambre de espino, luego montando su caballo y marchándose sin voltear. «¿Por qué no lo dijiste antes?», inquirió el sheriff. Emory bajó la mirada. «¿Quién me hubiera creído?» Y estaba aterrorizada. «Todos estábamos asustados», confesó la señora Chen. «Ezequiel Brandt es un hombre influyente. Tiene poder en la iglesia, en el consejo municipal. Pero esto...» Miró hacia Kaya. «Esto va demasiado lejos». Cuando las mujeres finalmente partieron prometiendo volver al día siguiente con más respaldo, Silas se quedó a solas con Kaya nuevamente. Ella había permanecido callada durante gran parte de la reunión, escuchando mientras otros revelaban fragmentos de su vida que ella había mantenido ocultos. «¿Estás bien?», preguntó él con delicadeza. Kaya se encogió de hombros. «Es extraño oír a otros hablar de tu sufrimiento como si fuera algo que realmente sucedió. Durante tanto tiempo él me convenció de que era mi culpa, que me merecía. No merecías nada de eso». «Lo sé», dijo ella, y había asombro en su voz. «Verdaderamente lo comprendo ahora. Antes era solo algo que la gente me repetía. Pero ahora lo siento aquí». Se tocó el corazón. «Pero Silas...» «Él volverá con más que solo papeles legales». Silas asintió gravemente. Había notado esa mirada en los ojos de Ezequiel, la rabia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere enfrentado a la resistencia. «¿Qué crees que hará? Traerá a los ancianos de la iglesia, quizás algunos de sus amigos. Convertirá esto en un asunto de moralidad sobre una comunidad que permite que una joven viva en pecado. No vives en pecado». «Eso no importa», dijo Kaya con amargura. «Lo que importa es lo que la gente cree que es verdad». Esa noche Silas permaneció despierto sentado en su vieja silla junto a la ventana. Aunque su rifle ya estaba impecable, lo seguía limpiando meticulosamente. No era un hombre que buscara la violencia, pero sus experiencias en la guerra le habían enseñado que a veces la violencia te encontraba sin importar cuánto intentaras evitarla. Al día siguiente, Emory se presentó en su puerta visiblemente nervioso, pero con determinación en su mirada. «Señor Harland», pronunció, «quiero ser de ayuda. Emory, esto podría volverse peligroso. Tu familia». «Mi familia estará a salvo», respondió el muchacho con una seguridad que quizás no sentía del todo. «Pero Kaya, ella siempre fue buena conmigo. Me trató como si mis opiniones tuvieran valor, como si fuera más que el simple empleado del almacén». Dirigió su mirada hacia donde Kaya alimentaba a las gallinas. Nadie debería verse obligado a volver con alguien que ha intentado acabar con su vida. Silas observó detenidamente al joven. Aunque no era particularmente robusto ni fuerte, poseía una serenidad decidida que le recordaba a los veteranos soldados que habían luchado a su lado. «¿Qué propones?» «He estado sondeando en el pueblo haciendo preguntas. Hay más gente dispuesta a defenderte de lo que imaginas, y también más inclinados a apoyar a Ezequiel». Emory asintió con gravedad. «Es verdad. Pero Kaya tiene razón en algo. Esto ya no se trata solo de ella, es sobre el tipo de pueblo que queremos ser». Esa tarde Ruthie volvió con provisiones médicas y noticias inquietantes. «Ezequiel ha estado activo», informó mientras desempacaba vendajes y medicinas. «Ha visitado granjas conversando con hombres sobre los riesgos de permitir que las muchachas desafíen la autoridad. También ha frecuentado la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que has corrompido a una joven inocente. Que si esto se permite, pronto todas las hijas del condado escaparán para vivir en pecado con hombres solteros». Silas sintió que la amargura familiar ascendía por su garganta. Y la gente le cree. Algunos sí, pero otros... Ruthie esbozó una sonrisa sombría. «Otros recuerdan a tu Martha cómo la tratabas. Saben exactamente qué tipo de hombre eres en realidad». Al tercer día Kaya hizo algo que dejó a Silas perplejo. Le solicitó que le enseñara a manejar un arma. «No», respondió él sin dudarlo. «¿Por qué te niegas?» «Porque no deseo que tengas que empuñar un arma jamás». «Yo tampoco lo deseo», respondió ella con serenidad. «Pero si mi padre aparece con hombres armados,
Y si el sheriff no va a brindarme protección, necesito ser capaz de defenderme por mí misma. Silas la observó detenidamente durante un largo instante. En sus ojos grises reconoció la misma determinación que había presenciado en los soldados antes de entrar en combate. Esa terrible serenidad que invade cuando alguien acepta que podría tener que luchar por su propia vida. De acuerdo, concedió finalmente, pero únicamente para defensa propia. Acompañó a Kaya al campo trasero, donde había instalado blancos para su propia práctica. Le enseñó la forma correcta de sostener el rifle, cómo apuntar con precisión, cómo controlar la respiración antes de disparar. Sus manos temblaban al principio, pero se estabilizaron mientras se concentraba. Su primer disparo falló completamente. El segundo rozó el borde del objetivo. El tercero impactó en el centro. «Tienes talento natural», comentó Silas genuinamente impresionado. «He tenido bastante práctica manteniéndome enfocada cuando siento miedo», respondió Kaya con ironía. Esa noche, mientras compartían junto al fuego lo que podría ser su última velada, Kaya formuló la pregunta que él tanto temía. «Silas, si todo sale mal, si mi padre logra llevarme, ¿qué harás?» Él contempló las llamas recordando a Martha y Sara todas las ocasiones en que no pudo proteger a quienes amaba. «No permitiré que eso suceda, pero si ocurriera no sucederá», afirmó con firmeza. Extrajo un papel doblado de su bolsillo, algo que había estado preparando durante los últimos días. «Escribí esto ayer. Es mi testamento. Dejo todas mis posesiones a Ruthie para que las utilice ayudando a mujeres como tú». Kaya tomó el documento con manos temblorosas. «Silas, no puedes. No tengo intención de morir», expresó él. «Pero si sucede, quiero que sepas que estos han sido los mejores días que he vivido en 5 años. Tu voz llenó esta casa nuevamente. Tu risa la transformó en un hogar». Las lágrimas descendieron por el rostro de Kaya, las primeras que él había presenciado desde aquel día en que la encontró. «No encuentro palabras para expresar mi gratitud». «Guarda tu gratitud por ahora», respondió Silas mientras tomaba nuevamente su rifle. «Aún nos espera una batalla». En el exterior el viento bramaba a través de las praderas trayendo consigo el aroma de la tormenta inminente. Pero dentro de la cabaña junto al calor del fuego, 2 almas que habían descubierto algo precioso se preparaban para defenderlo con todas sus fuerzas. El alba traería respuestas. Y con ella, Ezequiel Brandt regresaría para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. El amanecer del 4.º día llegó en completo silencio sin la más mínima brisa por primera vez en semanas. Silas despertó con la intuición de que algo había cambiado durante la noche, como si el mismo aire estuviera conteniendo su aliento. Se vistió silenciosamente, inspeccionó su rifle una vez más y salió al porche a esperar. La espera no fue prolongada. Surgieron como una tempestad en el horizonte. Ezequiel al frente con Josiah Whitmore y 4 hombres más del pueblo que Silas reconoció inmediatamente. Tras ellos avanzaba un carruaje elegante, transportando a 3 hombres vestidos de negro. Ancianos de la iglesia dedujo traídos para otorgar legitimidad religiosa a lo que estaba por acontecer. Sin embargo, mientras observaba al grupo aproximarse, Silas advirtió algo más. Desde la dirección contraria otros jinetes se acercaban. Ruthie en su carruaje acompañada por la señora Chen y sorprendentemente varios hombres del pueblo, que no esperaba ver. Entre ellos, identificó a Tom Bradley, el herrero, y a Marcus Webb, el administrador del banco local. Kaya emergió de la cabaña tras él ataviada con el vestido azul que Ruthie le había obsequiado, su cabello perfectamente recogido. Sostenía la Biblia de Martha en una mano, aunque Silas sabía que el rifle estaba cargado y apoyado contra la pared junto a la entrada. «Ya están aquí», susurró ella, con voz serena a pesar de la palidez de su rostro. «Todos están aquí», precisó Silas, señalando hacia ambos grupos que convergían en su propiedad. Ezequiel fue el primero en llegar, desmontando con la misma rigidez autoritaria que había exhibido 3 días atrás. Sin embargo, esta vez sus ojos revelaban algo distinto: la desesperación de un hombre que percibía cómo su dominio se desvanecía. Kaya exclamó con ese tono de reprimenda paternal que había cultivado durante años: «Has tenido tiempo para meditar. Confío en que hayas recobrado la sensatez».
He recobrado la sensatez, contestó Kaya, descendiendo los peldaños del porche para confrontarlo directamente. Por eso mismo me niego a acompañarte. Uno de los ancianos de la iglesia, un señor de barba cana, dio un paso al frente. Jovencita, tu padre nos ha informado sobre tu situación. Una hija debe honrar a su padre. Es el mandato divino. ¿Y qué mandato divino autoriza a un padre a intentar asesinar a su hija? Cuestionó Kaya con voz firme y clara. Nadie intentó asesinarte, replicó Ezequiel bruscamente. Fuiste castigada por tu desobediencia como es mi derecho. Usted la amarró a una cerca de alambre de púas en pleno invierno, gritó una voz entre la multitud. Era Emory quien había llegado con el grupo de Rudy, su rostro juvenil encendido de indignación. Yo fui testigo. El testimonio de un chiquillo, comenzó Josiah con desdén. No es un simple chiquillo, intervino Tom Bradley, el herrero bajando de su caballo. Es un joven íntegro, y si afirma haber visto algo, entonces es verdad. Ezequiel miró al herrero con asombro. Tom, creí que comprenderías la importancia de mantener el orden familiar. Comprendo la diferencia entre disciplina y tentativa de homicidio, respondió Bradley con firmeza. Y tus acciones cruzaron esa línea. El sheriff Keller finalmente arribó, pero su presencia no tranquilizó a ningún bando. Parecía un hombre atrapado entre dos tempestades, buscando desesperadamente una salida que no lo destruyera. Bien, dijo alzando las manos. Mantengamos la calma. Podemos resolver esto civilizadamente. No hay nada que resolver, sentenció Ezequiel con frialdad. Vine por mi hija y me la llevaré conmigo. Con el debido respeto, Ezequiel, intervino Marcus Webb, causando sorpresa entre los presentes. Pero creo que la joven tiene derecho a expresar su opinión en este asunto. Ezequiel se giró hacia el banquero con una mirada de incredulidad absoluta. ¿Desde cuándo los banqueros se entrometen en asuntos familiares privados? Desde que esos asuntos familiares involucran intentos de homicidio en nuestra comunidad, respondió Webb con serenidad. Esto va más allá de tu hija, Ezequiel. Se trata de definir qué clase de pueblo queremos construir. Precisamente, bramó Ezequiel, perdiendo finalmente el control. Queremos un pueblo donde las hijas respeten a sus padres, donde las mujeres conozcan su lugar, donde los forasteros no puedan venir a corromper a nuestras muchachas. «Nadie me corrompió», exclamó Kaya dando un paso al frente. «Usted me abandonó a mi suerte y Silas me salvó la vida. Esa es la única verdad. La verdad es que eres una mentirosa y una pecadora», escupió Ezequiel, dejando caer por completo su máscara de piedad. «Y si no vienes por voluntad propia, te llevaré por la fuerza». Se abalanzó hacia ella, pero Silas se interpuso rápidamente entre ambos. «No permitiré que la toque. Apártate de mi camino, Harlan». «No». Por un instante ambos hombres se sostuvieron la mirada con una tensión tan densa como la miel espesa. Entonces Ezequiel hizo una señal a sus acompañantes. «Llévensela», ordenó. Fue entonces cuando Kaya alzó la voz que resonó como el tañido de una campana. «Lto». Todos se quedaron inmóviles, incluso los hombres de Ezequiel. Había algo en su tono, una autoridad inesperada, en una joven de 16 años. «Quiero que todos escuchen mi historia», declaró Kaya, su voz expandiéndose por el claro. «Toda ella, no las mentiras que mi padre ha estado difundiendo, sino la verdad». Y allí de pie, en el patio de Silas, rodeada de hombres armados, Kaya Brandt comenzó a narrar su historia. Relató años de golpes justificados como disciplina paterna, de alimentos negados como castigo por su curiosidad, de encierros prolongados en el sótano por querer aprender a leer. Narró aquella noche cuando Ezequiel le comunicó su compromiso con Josiah Whitmore, y cómo ante su negativa, la arrastró fuera de la casa en la oscuridad. «Me amarró a la cerca», declaró con voz firme, con alambre de púas alrededor de mis muñecas. «Me dijo que si el Señor deseaba que sobreviviera, me salvaría. De lo contrario, moriría como merecía por mi desobediencia». Dirigió su mirada directamente hacia los ancianos de la iglesia. ¿Es este el Dios que veneran? ¿Uno que exige que los padres sacrifiquen a sus hijas por rechazar matrimonios sin amor?
Uno de los ancianos mostró visible perturbación. «Muchacha, si esto es cierto. ¡Mentiras!», bramó Ezequiel. «Siempre has sido una mentirosa compulsiva». «Entonces, explique esto», intervino Emory adelantándose con algo en su mano. Era un pedazo de tela rasgada manchada de sangre. Lo encontré junto a la cerca donde la dejó atada. Reconozco el tejido. Pertenece al vestido que llevaba esa noche. El sheriff Keller examinó la tela, su expresión tornándose cada vez más grave. Las manchas de sangre eran evidentes y el patrón coincidía con el vestido que Kaya vestía cuando Silas la encontró. Ezequiel pronunció Keller pausadamente. «Esto se ve muy mal». «Es evidencia fabricada», acusó Ezequiel desesperadamente. El muchacho y Harlan conspiraron juntos. Conspiraron para qué, interrumpió Ruthie con voz cortante como navaja. Para salvar una vida, para dar refugio a quien no tenía nada, para corromperla. ¿Para utilizarla? «Basta», estalló Silas perdiendo la compostura. «No toleraré que difame a una mujer valiente que ya ha sufrido bastante por su causa». Se giró hacia la multitud congregada, su voz resonando con firmeza y determinación. «He sido parte de esta comunidad durante una década. Todos ustedes conocieron a mi Marta y a mi pequeña Sara. ¿Realmente alguno de ustedes puede creer que yo lastimaría a una joven inocente?» Un murmullo ondulante recorrió la multitud, y Silas observó cómo las opiniones comenzaban a transformarse. Los semblantes que antes mostraban duda empezaron a endurecerse contra Ezequiel. «El asunto», pronunció Marcus Webb con voz clara y firme, «no radica en lo que pensemos sobre Silas Harlan. Se trata de lo que sabemos sobre Ezequiel Brandt». «¿Y qué creen saber?», replicó Ezequiel desafiante. «Sabemos que su esposa falleció cubierta de moretones que usted justificó como accidentes», intervino la señora Chen. «Sabemos que Kaya siempre vivió atemorizada de hablar en el pueblo. Y ahora sabemos que usted la dejó morir. Falsedades. Todos son mentiras». Pero incluso mientras vociferaba Silas, percibió que Ezequiel era consciente de su derrota. La multitud se había vuelto en su contra, y hasta algunos de sus propios hombres mostraban visible incomodidad. El sheriff Keller aclaró su garganta. «Ezequiel, le sugiero que se retire. Ahora mismo». «No sin mi hija». «Ella ya no es su hija», declaró Kaya con serenidad. «Nunca más. Un verdadero padre no intenta asesinar a su hija. Un padre no la comercia como si fuera ganado». Alzó el mentón y Silas reconoció en ella a la mujer fuerte que siempre había existido, esperando el momento preciso para emerger. «Renuncio a cualquier derecho que tenga sobre mí. Esta es mi decisión, y esta es ahora mi verdadera familia». El silencio subsiguiente fue interrumpido por el sonido de Josiah Whitmore, espoleando su caballo. Sin pronunciar palabra, partió al galope, evidentemente decidiendo que una novia no merecía semejante confrontación. Ezequiel observó a su alrededor, encontrándose únicamente con miradas hostiles y ojos acusadores. Su era de poder e intimidación había llegado a su fin. «Esto no ha terminado», masculló, pero sus palabras carecían de fuerza y convicción. «Sí», afirmó el sheriff Keller, «con autoridad ha terminado. Y si encuentro alguna evidencia de que se ha acercado a esta joven, nuevamente será arrestado por amenazas». Ezequiel Brandt montó su caballo por última vez mientras sus seguidores se dispersaban como polvo en el viento. Mientras se alejaba con la espalda encorvada por la derrota, Silas supo en su corazón que jamás volvería. Kaya se volvió hacia él con lágrimas surcando sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de sufrimiento. «Se acabó», susurró ella. «Sí», respondió Silas colocando suavemente su mano sobre su hombro. «Se acabó». A su alrededor, la comunidad que había decidido protegerlos comenzó a dispersarse, pero no sin que cada persona se acercara primero para ofrecer su apoyo, amistad y la promesa de que Kaya siempre tendría un hogar entre ellos. Por primera vez desde que la había encontrado atada a aquella cerca, Silas sintió que podían respirar con verdadera libertad. 6 semanas después del enfrentamiento que lo cambió todo, Silas se encontró de pie,
en lo que antes era terreno baldío, detrás de su cabaña, contemplando algo que jamás imaginó ver: los marcos de madera de una pequeña escuela, elevándose contra el cielo primaveral. El sonido rítmico de los martillos resonaba en el aire matutino, mientras Tom Bradley y 3 hombres del pueblo trabajaban en las vigas del techo. Ruthie estaba cerca dirigiendo la obra con la precisión de un general, mientras Kaya medía meticulosamente las tablas para las ventanas. ¿Estás segura de que es suficientemente grande?, preguntó Silas, acercándose donde Kaya trabajaba. Ella se irguió limpiándose las manos en el delantal que ahora llevaba sin el nerviosismo que había caracterizado sus primeras semanas en el rancho. Para empezar, si Ruthie dice que podemos añadir otra sala el próximo año si hace falta. El próximo año. Kaya sonrió y Silas se maravilló una vez más de cómo la sonrisa transformaba completamente su rostro. Bueno, varias familias del pueblo habían estado indagando sobre clases para sus pequeños. Era evidente que una maestra capaz de manejar a Ezequiel Brandt seguramente podría dirigir un aula repleta de niños inquietos. No había duda de ello. Durante las semanas posteriores al enfrentamiento, Kaya había florecido de formas que Silas jamás hubiera imaginado. La joven que antes era reservada y precavida, se había transformado en una mujer segura de sí misma, que reía con naturalidad, y había descubierto su vocación ayudando a otros. Todo comenzó cuando la pequeña Jenny Morrison llegó a la cabaña acompañada de su madre, buscando ayuda para mejorar su lectura. Jenny, una niña de 8 años, tenía dificultades para leer, y su madre había escuchado que Kaya podía enseñar. Lo que empezó como clases ocasionales en la mesa de la cocina de Silas rápidamente se convirtió en algo más significativo. Kaya llamó una voz conocida desde el camino. Era Emory, que se acercaba cargando una caja llena de libros. Los nuevos libros de Denver habían llegado. Emory también había experimentado cambios. Su antigua timidez había dado paso a una serena confianza y había asumido el rol de proveedor de materiales educativos para la naciente escuela. Más importante aún, se había convertido en el confidente más cercano de Kaya, alguien con quien podía compartir conversaciones sobre libros, ideas y anhelos futuros. ¿Qué trajiste esta vez?, preguntó Kaya secándose las manos antes de revisar el contenido de la caja. Libros de aritmética. Algunos de historia. Y... Emory sonrió discretamente. Un libro de poesía que pensé que te gustaría. Silas contempló la escena sintiendo una calidez que le invadía el pecho. Había sido testigo del desarrollo de una amistad genuina entre los dos jóvenes, algo puro y sin complicaciones, que le recordaba que aún existía la bondad en el mundo. Silas gritó: «Tom Bradley», desde el tejado. «Podrías sujetar esta viga mientras la clavo». Durante la siguiente hora, Silas colaboró con los demás trabajadores, sus manos encontrando el ritmo familiar de la construcción. Era curioso, meditó. ¿Por qué construir algo nuevo siempre requería primero limpiar los vestigios del pasado? Años atrás había incinerado los restos de su primera vivienda, incapaz de sobrellevar los recuerdos que albergaba. Sin embargo, ahora, mientras edificaba algo que traería nueva vitalidad a su tierra, sentía que por fin honraba la memoria de Martha y Sarah de la manera apropiada. «Es un trabajo excepcional», comentó una voz a sus espaldas. Al girarse, encontró al sheriff Keller, observando la construcción con lo que parecía ser admiración. Sheriff saludó Silas con un gesto. Keller había estado esforzándose por restaurar su reputación después de casi fracasar en proteger a Kaya. Sus frecuentes visitas al rancho formaban parte de ese empeño, pero Silas había llegado a convencerse de que un remordimiento sincero las motivaba. ¿Alguna novedad sobre Ezequiel?, inquirió Silas. Abandonó el condado definitivamente, informó Keller. Vendió su propiedad a los Henderson y partió hacia el este. Dudo que vuelva. ¿Y Josiah Whitmore? Ah, ese, respondió Keller con evidente desprecio. Ha permanecido inusualmente silencioso. Parece que cuando se divulgó su interés por las menores, repentinamente encontró otros lugares donde debía estar. Era otra victoria, aunque modesta. El enfrentamiento había generado repercusiones en todo el condado, provocando diálogos sobre poder-autoridad.
y los derechos de las jóvenes que habían permanecido silenciados demasiado tiempo. Esa tarde, cuando los trabajadores se habían marchado, Silas encontró a Kaya sentada en los escalones del porche, leyendo una carta. «Buenas noticias», preguntó notando su sonrisa. «De la señora Henderson», respondió Kaya, agitando el papel la mujer que adquirió la granja de mi padre. Encontró algunas de mis pertenencias entre lo que él dejó. Su voz se suavizó. El broche de mi madre. Creí que lo había perdido para siempre. Silas tomó asiento junto a ella observando el sutil temblor de sus manos mientras doblaba la carta. A pesar del tiempo transcurrido, las reminiscencias de su vida anterior aún conservaban el poder de conmoverla profundamente. «¿Deseas ir a buscarlo?» «Ya lo envió», respondió Kaya. «Debería llegar en el próximo correo». Hizo una breve pausa antes de continuar con voz suave. «Me cuenta que también localizó la sepultura de mi madre. Está bien conservada». Silas asintió, comprendiendo el significado que esto tenía para ella. Independientemente de las acciones de Ezequiel hacia su hija, al menos había mostrado respeto por su esposa después de su partida. «¿Has pensado en visitarla alguna vez?», preguntó. «Quizás en el futuro», respondió Kaya. Cuando me sienta preparada, le dirigió una de esas sonrisas que le calentaban el corazón. «Pero por ahora estoy justo donde necesito estar». 7 días después llegó el momento de la ceremonia inaugural de la escuela. Ruthie había decidido convertirlo en todo un acontecimiento, extendiendo invitaciones a familias de varios kilómetros a la redonda para celebrar lo que ella denominaba un nuevo amanecer en la educación del condado. Silas se puso su camisa más elegante y se unió a la pequeña multitud congregada alrededor del edificio recién terminado. Era sencillo pero robusto, con amplios ventanales que permitían el paso abundante de luz y un porche donde los niños podrían sentarse durante los días agradables. Ruthie se colocó frente a la entrada sosteniendo una cinta roja, su rostro resplandeciente de orgullo. «Amigos», proclamó con voz que alcanzó sin esfuerzo a todos los presentes, «tengo el honor de declarar oficialmente inaugurada la escuela Brand Harlan». Kaya se estremeció al escuchar el nombre. «¿Escuela Brand Harlan?», preguntó Kaya con asombro. «Por supuesto», respondió Ruthie, con una sonrisa pícara. «Lleva el nombre de 2 personas extraordinarias que la hicieron realidad: tu valentía para enfrentar tu pasado y la generosidad de Silas al brindarte un hogar cuando más lo necesitabas». Mientras Ruthie cortaba la cinta y los aplausos resonaban en el aire, Silas experimentó una sensación que hacía años no sentía: un profundo sentido de logro colectivo, de pertenencia y de esperanza en el mañana. Los pequeños, rebosantes de curiosidad, se precipitaron al interior del edificio con sus padres siguiéndoles los pasos. Silas permaneció un momento más afuera contemplando cómo Kaya explicaba con paciencia y entusiasmo la distribución del espacio, sus ojos brillando al imaginar las posibilidades que se abrían ante ella. «Has hecho algo extraordinario aquí», comentó una voz cercana. Era Marcus Webb, el banquero, quien había resultado ser un apoyo invaluable durante todo el proceso. «Todos lo hicimos», corrigió Silas, «la comunidad entera». «Cierto», admitió Webb. «Pero todo comenzó contigo tomando la decisión correcta aquella fría mañana». Esa noche, cuando los invitados se habían marchado, Silas y Kaya compartían el porche como tantas otras veces. Pero algo había cambiado. Ya no eran 2 almas heridas buscando sanación. Se habían convertido en una familia unida no por sangre, sino por elección, fortalecida por el respeto mutuo y el cariño sincero. Silas susurró: «Kaya, tengo algo para ti». Entró en la cabaña y regresó con una caja de madera tallada. «La hice yo, aunque Tom me ayudó con los detalles más complejos». Al abrirla, Silas encontró la fotografía chamuscada de Marta y Sara, ahora cuidadosamente enmarcada. También había un daguerrotipo desconocido de una joven con los mismos ojos grises de Kaya. «Mi madre», explicó ella. «La señora Henderson la encontró entre las pertenencias de mi padre y me la envió. Pensé que podrían estar juntas, las madres que nos amaron incluso cuando el destino las apartó demasiado temprano de nuestro lado». La garganta de Silas se cerró con una emoción abrumadora. Durante 5 largos años,
Había conservado la fotografía de su familia, como un doloroso recordatorio de su pérdida irreparable. Ahora, observando las dos imágenes colocadas una junto a la otra, sentía que representaban no solo el dolor, sino también el amor eterno que perduraba los legados que seguían vivos a través de las decisiones de quienes quedaban. Gracias. Fue todo lo que pudo articular. La mañana siguiente, Silas caminó hasta la cerca donde había encontrado a Kaya aquel día fatídico. El alambre de púas había sido reparado meticulosamente, y los postes se mantenían firmes, pero él podía visualizar con perfecta claridad el lugar exacto donde ella había estado suspendida entre la vida y la muerte, completamente desamparada. Ahora, en ese preciso punto se erguía un pequeño roble que Kaya había plantado apenas la semana anterior. Aunque era solo un retoño, todavía sus raíces ya se adentraban profundamente en la tierra nutricia, y sus hojas tiernas se estiraban hacia el sol, para marcar el sitio donde mi nueva vida comenzó, había explicado ella al plantarlo. Silas acarició la corteza suave del árbol joven, reflexionando sobre cómo la belleza más extraordinaria solía brotar de los terrenos más áridos. Su rancho, que durante tanto tiempo había sido un refugio de silencio y sufrimiento, ahora vibraba con risas cristalinas, conversaciones animadas y el dulce sonido de niños aprendiendo sus primeras letras. La brisa atravesaba las llanuras transportando las voces alegres desde la nueva escuela donde Kaya preparaba con dedicación las lecciones de la semana siguiente. Ya no era el viento solitario que lo había acompañado durante sus años de luto. Era una brisa de transformación, de renovación de una comunidad que había aprendido a proteger a sus miembros más vulnerables. Silas Harlan se encaminó de vuelta a su cabaña guiado por la voz melodiosa de Kaya, que cantaba suavemente mientras trabajaba. Por primera vez desde la pérdida de Martha y Sarah, se sentía verdaderamente en su hogar. El roble crecería majestuoso y vigoroso, sus ramas ofrecerían cobijo a las generaciones venideras, y la historia que comenzó con una joven atada a una cerca se transformaría en leyenda. Un testimonio de que incluso en los lugares más inhóspitos, con suficiente valentía y bondad, siempre existía la posibilidad de empezar de nuevo. Ahora te presentamos dos relatos extraordinarios que aguardan tu atención. Simplemente selecciona la imagen deseada para iniciar la reproducción.